Te agradecemos muchísimo la presencia hoy con nosotros y la paciencia mientras configurábamos esto. Te damos la bienvenida en un viernes a las 7. Te agradecemos el esfuerzo también. Nada, Y bueno, sin más dilación, hoy tenemos con nosotros a Yamila de Masi, es dietista, y nos ha contado que es dietista por el amor a la comida inicialmente y la curiosidad de saber qué hay detrás de la alimentación que compone una alimentación saludable. Y además, bueno, pues tiene especial interés sobre el tratamiento de problemas hormonales a través de la alimentación, con un enfoque también muy educativo. Eh, Trata en su cuenta de Instagram, trata cosas como la menopausia, el síndrome de ovario poliquístico, el ciclo menstrual, etcétera. Y bueno, en resumen, pues cosas que son de un gran interés a día de hoy. Yamila, te dejo que te presentes, que nadie mejor que el invitado para estas cosas. bueno, nada. Más o menos ese es el resumen. Yo empecé bueno, hice el técnico superior en dietética porque, bueno, quería realmente saber si estaba, bueno, primero me gusta la comida y quería saber si realmente estaba comiendo todo lo bien que yo creía que comía y que, bueno, como no tenemos educación nutricional en absoluto, empecé por ese camino y fui descubriendo que es que, bueno, me apasiona cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el organismo, lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer y si le damos los nutrientes correctos, con eso, bueno, también un contexto, ¿no? Que lo favorezca. Bueno, la verdad es que se consiguen grandes cosas a través de la alimentación, sí. No me cabe duda. Cuéntanos un poco, a grandes rasgos, porque es un tema que daría para profundizar muchísimo, pero ¿cuál es la relación más directa entre la alimentación y el sistema hormonal? El impacto más directo. A ver, el impacto bueno, nosotros necesitamos grasas, ¿vale? A través de las grasas, nuestro cuerpo necesita eso para generar hormonas. Entonces, es súper importante lo que es la proteína y la grasa para, digamos, como esa base, ¿no? Como esa base de que haya una correcta gestión hormonal. De ahí yo lo veo lo más importante en cuanto a la alimentación. Muy bien. Y más o menos a día de hoy, que, bueno, cada persona, como sabemos, es un mundo, entiendo que el trabajo de dietista tiene un aspecto muy personal, muy íntimo, incluso se podría decir. ¿Cómo se configura una dieta teniendo en cuenta pues, las distintas patologías, los distintos problemas de una persona? ¿Existe algún método que funciona para todos o se debe enfocar siempre desde un ángulo muy específico para cada paciente? Yo siempre digo, y es así, ¿no? Vemos cuando va pasando el tiempo vemos que el individualizar y el personalizar es lo que realmente es la clave, ¿no? Es lo que llega a tener ese éxito y esa adherencia y también de que cada persona parte desde un punto diferente y con un objetivo diferente, ¿no? Entonces, eso es bastante importante a la hora de cuando llega esa persona a consulta, no nos vale algo general. O sea, hay unas bases generales, ¿vale? Tenemos que sentar una base de educación. Yo, por lo menos, siento una base de educación nutricional, eso, base, unos pilares comunes, Ok. pero adaptados a la situación de la persona, porque es que no podemos tratar a todo el mundo, aunque venga con el mismo problema y con la misma patología o con síntomas similares, no va a ser el contexto igual de esa persona que de otra. Y De es que acuerdo. ahí es clave. Cuéntame un poco de lo que más ves en tu día a día. Ya sabemos que bueno, todo tiene un lado pues, personal, pero ¿hay alguna tendencia a día de hoy? ¿Hay algún problema que se vea en la consulta más que, bueno, no sé, más que otros? ¿Algo que reseñable? Pero en cuanto a alguna patología que más destaque o por Bueno, ejemplo, ya en cuanto a
una persona general, en general que te viene y te dice, bueno, ¿ahora por dónde empiezo? O... Exacto, por ahí, por ahí. O sea, cuando entran por la puerta, ya sea virtual o física, ¿qué es lo que más pide el paciente? ¿Qué es lo que más frustración genera a día de hoy? ¿Qué es lo que más ves en ese A ver, aspecto? lo que más veo, me estoy encontrando últimamente, es que se quieren implementar muchas herramientas a la vez y no siempre más es mejor, sino que ahora tenemos que ir poco a poco. O sea, implementé este consejo porque lo vi, que me dijeron que es bueno, este que es bueno, este que es bueno, y hay muchas cosas que pueden ser buenas, pero a lo mejor no para esa persona en ese momento. Y es como, es lo que yo, digamos, por lo que empecé a estudiar es, yo creía que comía bien, entonces me viene una persona, pero yo creo que como bien. Y además puse esto, esto y esto, que me dijeron que es bueno y no estoy viendo resultados. Y entonces ahí es algo común, eso es algo común. Falta de educación, se podría decir. La gente Sí. viene con cosas que ha oído en una revista, en internet, y al final acaba siendo más un problema que una ayuda. Y necesita ayuda profesional para solucionar su problema, entiendo. Exacto, como para poner un poco de orden primero. Primero, en cuanto te llegan como con mucha información, desinformación y desorden, De ¿no? acuerdo. De Entonces, acuerdo. es bueno, vamos a poner un orden y lo vamos a situar a tu vida y a tu contexto y a tu rutina y vemos si eso se adapta, ¿no? Muy También bien. depende del problema con el que te venga. Es que eso también varía, porque es que me pueden venir dos personas con el mismo problema, pero su situación personal es diferente. Exacto. Entonces, claro, ahí también hay Bien. que verlo. Ya. Ah, muy bien, entiendo. Perfecto. Yendo un poco otra vez al lado hormonal, entiendo que tienes mucho interés en el sistema hormonal desde un punto de vista femenino y te interesa bastante. Háblanos un poco de en qué, el tema de salud hormonal femenino, la alimentación, eh, ¿en qué problemas tiene un mayor impacto a la hora de, bueno, mitigar un tipo de condición? O sea, cuando alguien viene a lo mejor con un problema de ovarios poliquísticos, síndrome de ovarios poliquísticos o problemas de menopausia, ¿es la alimentación el primer punto de ataque? ¿Es complementario? Cuéntanos un poco sobre este tema. A ver, la alimentación para mí en cualquier patología o cualquier disfunción es un punto clave. O sea, yo tengo como 4 puntos clave a los que Ujú. siempre hago referencia, que es la alimentación, el deporte, el descanso y la gestión emocional. Eso Muy es bien. bastante importante que haya 4 pilares en los que trabajar. Y, por supuesto, es una base, pero también es un complemento a cualquier otro tratamiento que tenga esa persona. Entonces, en relación a lo que me decías de ovario poliquístico, no es solamente tratar la parte nutricional, que sí, que es muy importante, el cómo se gestiona la insulina, ¿no? En el caso de que sea un ovario poliquístico metabólico, ¿no? Ujú, Pero es que también tenemos que ver cómo le influye el estrés a esa persona y el descanso, que juega un papel tan importante en los ritmos circadianos, ¿no? Que también se ayude ujú. a regular ese sistema hormonal. De acuerdo. Entonces, ¿es la alimentación importante? Muchísimo. Pero es que también tenemos que tener en cuenta los otros pilares porque yo te puedo dar unas pautas, unas herramientas nutricionales, pero si no abordamos el conjunto o lo acompañamos con otros profesionales que también trabajen para y por esa persona y por ese objetivo que tenga esa persona, no vamos digamos, a lograr equilibrarlo lo máximo posible. De acuerdo. O sea, es una versión integral, una atención o una visión, perdón, integral del problema, no solo desde un punto de vista. Se analiza todo. Claro, es que te llega la paciente en el caso de eso, del síndrome de ovario poliquístico, y lo que hacemos es repasar todo, ¿vale? Y si en algún momento conmigo, trabajando conmigo, yo considero que a lo mejor necesita la ayuda de otro profesional, en el Ujú. caso, por ejemplo, gestión emocional y demás, si se lo hago saber, por lo menos de mi parte, que lo complemente y estaríamos ambos trabajando para,
para esa persona, para ese fin, ¿no? Porque es que necesitamos eso, el conjunto. Muy bien, perfecto. Hablabas antes del contexto de la persona y hemos mencionado brevemente el estrés. ¿Qué papel juega el estrés en las hormonas? Y a lo mejor esta pregunta es muy simple. ¿Hay alimentos que puedan reducir el estrés per se o es una serie de prácticas alimenticias? ¿Hay alimentos milagro, perdona un poco la simplificación, ¿no? Pero cuéntanos cómo impacta el estrés en el sistema hormonal y cómo desde un punto de vista de una dietista se puede ayudar. A ver, el estrés, hay una desregulación hormonal en cuanto que puede afectar y afecta. Está el cortisol, que puede desregular la glucosa, ¿vale? También afecta al descanso, al sueño, en lo que desregula la saciedad. Entonces, es como una rueda, o un dominó que va cayendo, ¿no? Van cayendo todas las fichas y eso también juega un papel fundamental en la tiroides. Entonces, ahí tenemos que ver varios puntos, ¿no? Por eso el de trabajar desde las cuatro patas y fijarnos no solamente en la alimentación, sino que aunque yo te dé una alimentación rica en nutrientes que nos puede ayudar a gestionar un poco el estrés, se hace el magnesio, con triptófano, con omega 3. Si es necesario que yo mantenga también unos buenos ritmos circadianos, porque lo que va a hacer es que esa desregulación en el sueño me va a afectar cómo trabaja mi glucosa o cómo se gestiona mi hambre-saciedad. Entonces, las hormonas de la ansiedad sí juegan un papel fundamental en esto. Y en lo que te digo, trabajándolo desde la alimentación con magnesio, con triptófano, que es el precursor de la serotonina, conocemos que la serotonina en el intestino está en el 85 o el 90%, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a la vez a tener una buena motilidad intestinal. Okay. Y bueno, que es un poco todo, y son como fichas de dominó que van cayendo. Sí, no se gestiona, digamos, no todo perfecto, pero sí un cierto equilibrio. Ya. Muy bien. Hablaste de la suplementación. ¿Existe la dieta perfecta que no requiere de suplementación? ¿Cómo juega la suplementación? ¿Es un intruso? ¿O cómo es el papel de la suplementación Es una a día de hoy? herramienta complementaria, es lo que hablábamos. Sí, la base es la alimentación. O sea, que yo siente unas bases y unos pilares fuertes en cuanto a educación nutricional va a ser lo primero, ¿vale? Y después tenemos la suplementación, que no me vale de forma aislada. O sea, ¿me va a ayudar si estoy mal? Claro que me va a ayudar, pero no podemos tampoco echarle todo el peso a la suplementación sin que yo cambie mi base. Y mi base es que tenga una dieta adaptada a lo que necesito, en función a lo que me está pasando. Se hace ovario poliquístico, se hace una perimenopausia, una menopausia, una menorrea, ¿no? Entonces, tengo que tener primero esa base y sí, si me hace falta, yo tengo la herramienta extra, que es la suplementación. Muy bien. En tu consulta y con respecto a la salud hormonal femenina, ¿qué suplementación suele ser la más común que se utiliza en estos casos? Es que depende de lo que estemos trabajando y de lo que necesite la persona primeramente, ¿vale? O sea, yo siempre digo, hay una suplementación como fondo de armario, sí. Pero no quiero terminar de verlo así porque cada persona necesita algo diferente, ¿vale? Entonces, pero sí trabajamos mucho por lo que se ve en las deficiencias de vitamina D, por lo cual la vitamina D siempre es algo que está ahí rondando. Y el magnesio también, sobre todo, es algo que suele estar ahí siempre como una base común, podemos decir, ¿no?
esto que dice la gente de ponte al sol si te falta la vitamina D, como que es mentira, ¿no? No sé, Bueno, no es tan simple. a ver, es que no es tan simple, exacto, no es tan simple. Tenemos que también tener una buena salud intestinal y una buena salud hepática para que esa vitamina D haga todo su proceso, ¿no? Y se active. Si no tenemos eso y si no funciona todo bien, no, y si no nos exponemos al sol, que de por sí no nos exponemos al sol. Entonces, Correcto. aunque sea en periodos de una suplementación más continua o intermitente, sí hace falta. Estoy de acuerdo. Ponerse tanto al sol es difícil, sobre todo el día de hoy con unos hábitos, bueno, pues que exigen ir de un sitio para otro, trabajar en oficina, bueno, eso yo creo que No lo sé. es muy difícil y la suplementación ayuda en esos casos. Estoy de Sí, acuerdo sí, sí, contigo. es una herramienta, pero no podemos tenerlo como base, que mucha gente lo trae, bueno, ¿y qué me tomo? No, que me tomo no. Que me tomo. Vamos a ordenarnos, vamos a ordenarnos un momento. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Eh, otro tema también muy de moda son los disruptores hormonales. Se oye mucho hablar ahora de eso. Y también casi que van como en tándem los microplásticos. Si pones eso en Google te salen 700.000 resultados, ¿verdad? ¿Cómo se gestiona eso a la hora de, bueno, pues no andar siempre mirando la botella, el envase? O sea, ¿hay algunas prácticas a la hora de tratar los alimentos que puedan disminuir el efecto? ¿Es tan exagerado lo que dicen de los microplásticos, los disruptores hormonales, las cremas, maquillaje? Cuéntanos un poco sobre ese mundo y qué impacto tiene en las hormonas. Tiene un impacto, bueno, a nivel tanto de crecimiento reproductivo, es que es bestial en todo lo que puede llegar a influir, ¿vale? Desde la cocina, o sea, desde los utensilios con los que cocinamos, los alimentos y lo que estabas comentando, la cosmética. Hay que entender que los disruptores endocrinos lo que hacen es que sustituyen o compiten por esos receptores hormonales que nosotros tenemos en el cuerpo. Ok, Entonces, y otra cosa que pasa que es bastante importante es que funcionan por acumulación. Es decir, un poquito, un poquito, un poquito, ese poquito de pero, ay, un poquito no pasa nada, ay, un poquito no pasa nada, ¿vale? Pero es que eso se va acumulando en el cuerpo, ¿vale? ya. Entonces, eso es algo fundamental a la hora de entender los disruptores endocrinos. Ahora, ¿cómo reducirlos o cómo gestionarlos? Algo fácil y sencillo es en la cocina, ¿vale? Prácticas las más básicas es intentar deshacernos poco a poco de los tuppers de plástico, al menos no calentar en tuppers de plástico, no congelar en tuppers de plástico, hacerlos en tuppers de cristal. Las sartenes, sobre todo, que es algo tan común, esas sartenes antiadherentes, Ujú. sartenes de acero inoxidable, de hierro mineral, que son fáciles, hierro mineral y acero inoxidable son fáciles de mantener. Y realmente Ok. son asequibles, están a la mano, lo podemos ir haciendo el cambio poco a poco. ¿Vale? Eso en cuanto a la cocina serían digamos, dos como bases con las que ya podemos ir trabajando y el agua que sea filtrada, o sea, con una Ujú. jarra, con un grifo de estos que ponemos en la cocina para consumir el menor plástico posible, ¿vale? Eso ya es sin mirar envases, Muy bien. directamente algo sencillo, que yo pueda hacer un cambio rápido. Y después vamos a la parte que sí nos preocupa, que es toda la parte de cosmética, higiene personal. O sea, ahí es el poquito se va llenando se va llenando la bolsa, pero hasta arriba. Entonces, yo lo que aconsejo es, si bien no podemos a lo mejor hacer un cambio arrasando con todo, pero sí cuatro cambios importantes que yo considero que son más fáciles y también básicos, ¿no? Son la pasta de dientes, el gel de ducha, el desodorante y el perfume. ¿Por qué? Primero, la entrada a nuestro sistema digestivo es la boca. Ujú. Entonces,
teniendo en cuenta de que tenemos que tener o mantener una buena salud bucal, al menos le demos a la boca una pasta de dientes que sea sin flúor, sin estos Ok, componentes que sí pueden afectar y lo que más cerca tenemos es la tiroides, ok. ¿vale? Y bueno, ya terminamos ingiriendo al final. Entonces, pasta de dientes sería una base. Después el desodorante, porque lo mismo, estamos cerca de las glándulas mamarias. Entonces, eso sería otro paso. El gel de ducha, porque es que realmente la piel es el órgano más extenso que tenemos. Entonces, al menos que en el momento de la ducha, que es, normalmente nos solemos bañar con agua templada caliente, donde se abren los poros, que al menos sea algo sin tóxicos Muy o bien. cuanto más tóxicos posible. Y el perfume, que va directo, por lo general, a la tiroides. Y para el consumidor de, bueno, de a pie, esta manera de evitar estos disruptores, estas sustancias tóxicas, por decirlo así, ¿qué tiene que ver? Has mencionado el flúor, pero en el caso de los geles ¿me nos puedes dar unos ejemplos de en cada caso que hay que ver, que hay que mirar? A ver, esto es un poco ir investigando la persona, porque yo, por ejemplo, sí me gusta en mi cuenta poner ejemplos de, bueno, un gel de ducha y otras opciones que son asequibles y pueden estar disponibles y a la mano, ¿no? Pero esto es porque ya investigué, ya me puse ahí a leer, ¿no? Digamos como Ya. a perder un poquito el tiempo, pero lo pierdo una vez. Esto es como quien aprende, o sea, sí, hay que tener, hay que aprender de una manera Perfecto. u otra, un poquito hay que gastar ese tiempo. Sí. Entonces, tenemos aplicaciones que nos pueden ayudar, Ujú. ¿vale? A leer Muy bien. el etiquetado, pero no Perfecto. debemos de fiarnos solo de eso, sino que también ir, cuando ya vamos mirando el etiquetado a través de a lo mejor alguna aplicación que nos puede ayudar cuando no sabemos nada, sí después ya nos va a empezar a sonar qué cositas son las que no deben de estar, como por ejemplo uno de tantos, todos los que son los P, eh, Ujú. que tienen nombres muy difíciles. Son composiciones Bueno, muy elaboradas. todo esto, por ejemplo, sería una de las sustancias a evitar, pero si quieren empezar, las aplicaciones, ¿no? que te ayudan a leer ese etiquetado, te Ok, pueden ayudar, muy bien. ¿vale? Te pueden ayudar hasta que, bueno, vayan un poquito recorriendo, pero no quedarnos ahí solamente, eso sí lo digo. Y en cuanto a la alimentación, sí, por ejemplo, tener en cuenta el enlatado, intentar comprar el producto en cristal, es una de las cosas a tener en cuenta, o que sea mayormente alimentos de calidad, es decir, si puedo comprar un alimento que no, que es ecológico, más respetuoso, pues mejor, ¿vale? El que lo priorice antes que otros. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Has dicho que el efecto de estas toxinas es acumulativo en el cuerpo. Yo te quiero preguntar sobre las dietas, las famosas dietas detox, si eso es un mito, si existe, si el hígado ya va a hacer su labor sin importar un poco que si la dieta es detox o no, o sea, un hígado sano va a trabajar bien. Quiero que nos cuentes un poco sobre eso, porque si es acumulativo, cómo nos lo quitamos, ¿no? Claro. A ver, estoy en contra de las dietas detox, como por así decirlo, pero sí es verdad, o sea, nuestro cuerpo depura, sabe depurar por él mismo, pero Correcto. claro, ahora lo que estamos haciendo es sobrecargarlo, porque es Claro. que con todo la contaminación ambiental que se nos escapa de las manos, porque ya no es algo que controlemos en casa, sino que ya pesticidas y todo lo que tenemos en casa, quitando lo que es cocina y baño, sino ambientadores, productos de limpieza, hay cosas que se nos escapan, ¿vale? Ok, Podemos ir reduciendo, pero aún así. Entonces, el cuerpo sabe detoxificar por solo, pero lo estamos sobrecargando. ok, Entonces, sí es a lo mejor interesante hacer darle ese apoyo al hígado, ¿no? No es no tanto una dieta detox, sino darle apoyo al hígado para que pueda hacer sus funciones correctamente. de acuerdo. Entonces, qué vamos a priorizar? Primero, ver cómo está ese hígado de buenas a primeras, ¿vale? Siempre le va a venir bien que les demos una huerta amarga, una verdura
eso como la rúcula, la endivia, Ujú. eh, que consumamos coles, ¿vale? Porque nos va a venir bien, tanto para ese detox en general de disruptores, como para también nuestra salud hormonal. Los estrógenos también pasan por el hígado. Entonces, ya no solo tocando el tema de disruptores, sino volviendo un poco a en sí cómo detoxifico esas hormonas, esos estrógenos, también necesito ese hígado sano y funcional. Perfecto, vale. Muy, muy interesante, de acuerdo. Ya para ir terminando, quisiera hacerte un par de preguntas. La última ya sabes cuál es. No sé si qué es hacerla más difícil. Pero para una persona que sospecha que tiene algún problema hormonal y que no sabe muy bien qué hacer, tú dices que, bueno, como dietista también a veces ayudáis a poner orden, la educación es importante. ¿Qué consejos, si alguien nos está escuchando, le darías a esta persona que sospecha que puede tener algún problema hormonal, que no tiene muy clara la alimentación? ¿Hay algún consejo en plan, oye, empieza por a lo mejor viendo una consulta de un profesional médico, un endocrino, un dietista, más o menos para alguien que pueda necesitar esta información, ¿qué le dirías? A ver, es que es muy amplio porque tiene que ver qué le está pasando. O sea, para situar al profesional al que debe de ir, es qué me está pasando, o sea, qué es lo que siento, qué síntomas tengo, qué signos estoy notando. Es decir, son en cuanto a mi ciclo, tienen que ver, en fin, es que normalmente empezamos por el médico, en caso hormonal, el endocrino Ujú. de cabeza, Ok. ¿vale? Tenemos que ver ahí qué está pasando. Eh, pero que eso es una pregunta un poco amplia Sí, porque quizás, perdón. no sé, no sé por dónde, a lo mejor en qué sentido se siente mal. Ya. Entonces, por ejemplo, la tiroides, ¿no? Si hablamos un poco como para situarlo en el endocrino, tiene un abanico de síntomas que, que pueden ser o no Ya. relacionados con la tiroides. Entonces, claro, tenemos que ver ahí, evaluar un poco todo. Pero bueno, si sospechan, sí, siempre el médico, a ver qué es lo que puede estar pasando. Sí, sobre todo la sintomatología, que tengan en cuenta sus síntomas, que no lo tomen como algo habitual. O sea, es que yo, Importante. en cuanto yo tenga dolores antes de la regla. Bueno, a ver, es normal que yo tenga una ligera molestia, pero no unos dolores. Entonces ahí ya, bueno, vamos al ginecólogo. Ahí a ver, ¿qué pasa? Vamos a situar qué síntomas son. Vamos a hacer una analítica, ¿vale? Entonces, es un poco qué es lo que me está pasando y como la tiroides tiene tanta sintomatología, es verdad, tan amplia, Ok. bueno, a lo mejor van al médico por una cosa, pero es que resulta de que no, no es el que toca. Entonces, por eso digo que es una pregunta un poco amplia porque no Ya. sabemos. Vale. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y Yamila, si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Cuéntanos un poquito que tenga interés en contactar contigo. Sí, bueno, mi perfil es Yamila Dietista, _S. Lo que trabajo es, bueno, en consulta online y lo que vemos es tanto problemas digestivos como problemas hormonales, menopausia, síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Lo que trabajamos es todo eso, una educación nutricional siempre para mí es base. Y bueno, pues a partir de ahí ya sí hay que trabajar en conjunto con otro profesional o derivarlo porque detectemos que hay algo que salió por detrás, que no creíamos que era por ahí el camino, se deriva y ya está, sin problema. Muy bien, pues la última pregunta y la más difícil, si supieses que todo el mundo te está escuchando, ¿qué consejo darías? Eh, yo creo que te diría que, que a ver, Es ay, es que es muy difícil, difícil, es que es es muy muy difícil difícil. esa.
Es muy difícil, porque creo que te diría que miremos por conocernos. O sea, esto de la frase tan, vamos a priorizarnos, no, vamos a conocernos. Muy bien. Vamos a conocernos para saber qué necesitamos y para sacar provecho de nuestro cuerpo, porque realmente tenemos una máquina que funciona, que es maravillosa, que no sabemos todo lo que hace nuestro cuerpo y no lo conocemos. Y en cuanto a la mujer, que no se quede en, bueno, tengo la regla y tal. No, el ciclo menstrual le podemos sacar tanto provecho, o sea, somos tan cambiantes a lo largo de ese ciclo y que cada mujer es un mundo, que no nos quedemos en, tengo la regla, me viene cada 28 días y tal. No, por favor. Bueno, Conozcamos, o sea, interesémonos en conocer nuestro ciclo para alimentarlo y así, perfecto. Bueno, pues, así, digamos, poder potenciarnos, ¿no? pues muy bien, pues oye, estoy de acuerdo contigo, es muy importante conocerse y de hecho con estos pequeños directos desde Novalat es lo que queremos un poco aportar a la comunidad, un poco de conocimiento que no Sí, hace daño a nadie. Y con esto terminamos hoy. Muchísimas gracias, venga, Yamila, por compartir pues, este rato con nosotros. Estaremos muy pendientes de lo que dices en tus redes y te deseamos muchísima suerte con todo lo que hagas. nada, muchísimas gracias por invitarme y nada, un placer. Estamos en contacto. Nada, Adiós, buenas tardes. hasta la próxima. Chao. Chao.